Yo procuro ir al médico de vez en cuando para que me hagan exámenes y pruebas, control, solo para ver cómo estoy, en qué necesito mejorar. Y bueno, a veces no me gusta hacer eso porque no quiero escuchar malas noticias, pero yo sé que es necesario. Yo sé que es necesario ir al odontólogo, al dentista, para que me haga también un examen de los dientes, a ver cómo está la salud bucal. Pues de la misma forma nosotros debemos hacer un examen en nuestra salud espiritual. Debemos evaluar nuestra fe, a ver cómo estamos en la fe. En el estudio de hoy vamos a estar mirando 1 Tesalonicenses capítulo 3. El apóstol Pablo escribe esto a la iglesia en Tesalónica. Él amaba mucho a esta iglesia. Él tenía un corazón muy grande por ellos. Y aunque pasó muy poco tiempo con ellos en la fundación de la iglesia, él quería mandar mensajeros a ver cómo seguían con la fe, cómo iban en ese tema de la fe. Conectando vidas, fortaleciendo la fe, guiando con la verdad. Verdad en amor, conectando la palabra de Dios a tu vida. Entonces vamos a mirar este capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, y a la vez que estudiamos esto para los tesalonicenses hace casi 2000 años, vamos también a evaluar nuestra propia fe, hacer un chequeo espiritual, por decir, a ver cómo seguimos con las cosas. 1 Tesalonicenses 3, versículo 1 y 2 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Antes de los días de Instagram, Facebook, WhatsApp, correo electrónico, llamadas telefónicas, pues la forma para contactarse con las personas era de enviar un mensajero. Entonces, este mensajero que envía Pablo era como él. Pablo amaba a la iglesia, pero también Timoteo amaba mucho a la iglesia. ¿Eso se podría decir de ti? ¿Tú amas a los creyentes, amas a los hermanos? Pues antes de entrar al chequeo, a lo que querían ver en ellos y presenciar en ellos, pues hay que mirar si realmente nos importa la salud espiritual de los que nos rodean y también la nuestra. Pues la preocupación principal de Pablo para la fe de los tesalonicenses estaba envuelta en dos cosas. Primero, si permanecían fieles en la fe, y segundo, si seguían creciendo en su fe. Fieles y creciendo. Fieles y creciendo. Y pues mientras estudiamos esto, vamos a ver que todo lo que ellos ven y lo que preguntan cae en esas dos categorías, de ser fiel y estar creciendo. Entonces hoy, por el estudio, en el estudio de este texto, formaremos esta pregunta: ¿cómo está tu fe? Vamos a evaluarla. Primeramente, fieles en las tribulaciones. Fieles en las tribulaciones. Pues lo que vemos en el versículo 3 y 4 es lo siguiente: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, que también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y ya sabéis, estamos puestos para tribulaciones. Y el apóstol Pablo dice: yo quería saber si están firmes en medio de las tribulaciones, fieles en las tribulaciones. Dios nunca pretende decir que la vida cristiana siempre va a resultar sin problemas, siempre con prosperidad terrenal, material, sino que expresa claramente lo que espera a los que quieren vivir para Dios. Dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El mundo siempre ha rechazado el mensaje de Dios y ha rechazado a los que esperan en el mensaje de Dios, en la promesa de Dios, y no debería sorprendernos, que ahí dice: para esto somos puestos. Es decir, que a veces las personas que creen el Evangelio piensan que todo va a marchar bien, pero los que sabemos lo que dice la palabra, nos preocupamos por mantenernos fieles y firmes aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las dificultades. ¿Cómo estás tú cuando llega esa noticia inesperada del médico, o cuando llega una necesidad financiera que parece más allá de tus fuerzas, tus capacidades? Cuando llega un conflicto familiar o un problema ahí en el trabajo, cuando llega alguna tragedia, una crisis muy grande, ¿cómo está tu fe en esos momentos? Pues lo que pasa ahí es que Pablo dice: yo quería estar seguro de que estuviesen fieles en medio de esas tribulaciones. Si enfrentaré algo difícil, es de ayuda saberlo desde antes.
cuando yo voy al odontólogo. Yo mencioné eso hace poquito. Yo quiero saber si me van a inyectar para sacar alguna maleza en la muela o algo así. Eso solo ha pasado una vez en los últimos 20 años míos y gracias a Dios por eso. Pero siempre que voy, yo quiero que me digan antes de inyectarme. Por lo menos que digan, bueno, esto va a doler un poco. Si yo sé de antemano que voy a pasar por algo difícil, me ayuda a sobrepasarlo. Me ayuda a aguantar un poco más, a soportar el dolor. Así el Señor nos dice a la iglesia, a los creyentes, van a pasar por dificultades, pero no va a durar para siempre. Es de ayuda saberlo desde antes. Esa iglesia no era ignorante de la realidad de las pruebas, ni lo somos nosotros. Dice, por eso estamos puestos. También en Filipenses 1, 28 y 29, Pablo dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y ese patrón vemos en todo el Nuevo Testamento con los verdaderos creyentes. Cuando llega la persecución, en lugar de decir, no, pues ya no más, yo no quiero más de esto, ellos hasta se mantienen fieles y firmes en medio de esas tribulaciones, en medio de esas dificultades. Los primeros discípulos se gozaron ante la persecución. Vemos eso en Hechos 5, 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay muchos lugares que dicen paz y bendición y prosperidad, cuando no es siempre la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que a veces la vida es difícil. A veces esta vida es dura. A veces no vamos a entender. A veces hay situaciones que simplemente uno solo puede lamentar y decir, Señor, me apego a ti. ¿Hasta cuándo? Yo no sé. Pero Señor, tú eres mi única vida. Y como los primeros creyentes estuvieron felices, dichosos, de haber sido tenidos por dignos de padecer por la causa de Cristo, ¿cómo respondes tú? ¿Cómo respondes tú cuando llega esa tribulación, esa prueba, ese problema? Pues vemos que es la primera parte del chequeo aquí espiritual, fieles en las tribulaciones. También vemos que deberían ser fieles en las tentaciones. Fieles en las tribulaciones, pero también fieles en las tentaciones. Volviendo a 1 Tesalonicenses 3, versículo 5, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, fieles y firmes, no solo en las tribulaciones, sino también en las tentaciones. Sabemos que el enemigo viene para quitarnos lo bueno que Dios está queriendo darnos. El enemigo viene siempre para sacar esa buena palabra, para dañar la cosecha. Él anda ya vencido, sabe su fin. El diablo sabe que sus días son limitados, pero él quiere, mientras tanto, buscar dañar la cosecha que Dios está haciendo. Mateo 13, 18 y 19 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Una parábola ahí, una parte de la semilla cae en el camino, pero vienen las aves y retiran esa semilla antes de que pueda germinar. Asimismo el diablo viene y dice a las personas que aún no han creído, tú no necesitas eso. Tranquilo, tú estás bien. No hagas caso a esos radicales, a esos fanáticos por allá. Entonces el enemigo siempre está intentando hacer eso para los que no han creído. Pero también hará todo lo posible para impedir la eficacia del evangelio.
mientras estamos intentando vivir la vida cristiana, los que somos cristianos. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él los tiene vendados al mundo. Él no quiere que ellos vean la luz del evangelio. Y nosotros debemos saber que en medio del mundo el tentador está ahí, queriendo sacar la palabra, queriendo cegarnos, vendar los ojos, pero también Él es el acusador del cristiano. Sus días son limitados, como dice en Apocalipsis 12:10, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, de la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora está haciendo eso. Podemos resistir a ese león rugiente y podemos ganar. Él huirá de nosotros. Cuando llega el tentador y pone una tentación para desviarnos, para distraernos, para desanimarnos en el buen camino de la vida cristiana, podemos resistir. ¿Cuándo? Dice en 1 Pedro 5:8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Para seguir fiel en medio de las tentaciones, debemos entender la receta de victoria que Dios nos da. A través de la Biblia, el Señor dice que primero hay que entender de dónde vienen las tentaciones. Santiago 1 dice que nacen de nuestras propias concupiscencias o los malos deseos de nuestro propio corazón, nuestra propia carne. También hay que buscar la salida, siempre hay una salida, según dice en 1 Corintios 10:13. También debemos huir de las oportunidades que habrían para caer en la tentación. Proverbios 4 habla de esto, del 13 al 15, que no hay que desviarnos, hay que huir de las oportunidades de caer. Debemos también enamorarnos con el Señor y su palabra, según Colosenses 3:2 y 3. Y realmente todo ese capítulo, saber quién soy, saber quién es Él y enamorarme de Él. También debo entregar todo a Dios en oración, como dice Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos ser fieles en las tribulaciones, pero fieles en las tentaciones. El chequeo de la fe, el examen, la evaluación de tu salud espiritual. ¿Cómo vas? ¿Fieles en las tribulaciones? ¿Fieles en las tentaciones? O tú dices, no, pues yo necesito mejorar aquí. Pues en ambos casos está el Señor dispuesto para ayudarte. Para ayudarte, solo toca aferrarte a Él, a su evangelio. Pero el Señor no solo quiere que seamos fieles, Él también quiere que crezcamos. Fieles en las tribulaciones, fieles en las tentaciones, pero también creciendo. ¿Creciendo en qué? Creciendo en la doctrina. Versículos 9 al 11 de 1 de Tesalonicenses 3 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche, de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pues Él dice, yo quiero que crezcan en lo que necesitan saber, crezcan en la doctrina, crezcan en el entendimiento del mensaje de Dios. El propósito de la vida cristiana no solo es nacer de nuevo, es crecer espiritualmente, es seguir creciendo. Hay muchos que no han crecido, siguen siendo bebés cristianos, siguen siendo infantes espirituales. Por eso Dios nos ha dado líderes cristianos en las iglesias para nuestro crecimiento. Ese es el pasaje hermoso que vemos en Efesios 4, del 11 al 15. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, madurar, completar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
propósito de estar conectados con una iglesia local, no solamente enseñanzas virtuales, no solamente el tiempo devocional personal, aunque estas cosas son buenas e importantes. Debemos ser parte de una congregación local, debemos tener líderes espirituales en nuestras vidas que sean fundados en la palabra de Dios, que tengan el mensaje de la palabra, no cualquier sueño, no cualquier cosa que nazca en sus corazones. La autoridad de la palabra para encaminarnos en el crecimiento de la doctrina. Pablo quería confirmar la fe de esta iglesia, completando lo que les faltaba. ¿Te has rodeado de mentores que te ayudan a completar tu fe? Necesitamos eso. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Necesitamos a veces gente que nos enseñe cómo caminar con Dios, cómo aprender de Dios. Necesitamos crecer en la doctrina. ¿Qué hace falta referente a tu fe? ¿Qué hace falta en esa parte del crecimiento en la doctrina? Para no caer de nuestra firmeza debemos crecer en el conocimiento y en la gracia. Dice en 2 de Pedro 3, 17 y 18, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para no caer, para estar firme y fiel, debo estar creciendo, ¿en qué? En el conocimiento del Señor, en la doctrina y también en su gracia. Creciendo en la doctrina. Y pues volviendo a 1 Tesalonicenses 3, vemos en el versículo 12 que habla de crecer también en el amor. Crecer en doctrina, pero crecer en el amor. El Señor dice, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El amor siempre es la marca, debe ser la marca principal de un creyente. Amamos porque Dios nos amó, según dice en 1 de Juan 4. También debemos amar así como Cristo nos amó, según dice en Juan 13, en 34 y 35. Dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros, creciendo en lo que sé acerca del Señor, mi conocimiento de Él, pero también creciendo en mi amor, siendo más como Él. La condición de nuestra fe se manifiesta en cómo amamos. La realidad de mi fe se manifiesta en cómo amo. ¿Cómo amas a Dios? ¿Cómo amas a tus hermanos en Cristo? ¿Cómo amas a tu prójimo? ¿Cómo amas a tus enemigos? Porque si en verdad conoces el Señor, debes amar. Es una marca que debe ser evidente, pero también debes crecer en ese amor, día tras día tras día. Yo sé que es difícil, hay personas difíciles de amar, pero el Señor nos llama a crecer en ese amor. Echa un vistazo al amor con que Dios te amó y luego puedes amar un poco más como Él. ¿Qué hace falta referente a tu fe? Según Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, fieles en la tribulación, fieles en la tentación, creciendo en la doctrina, creciendo en el amor, y número 5, lo último, creciendo en la santidad. Creciendo en la santidad. Volviendo a 1 Tesalonicenses 3, versículo 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. La santidad, ¿qué es? Es apartarnos del mundo, del pecado, a Dios y a sus propósitos. Del mundo, del pecado, para Dios y para los planes y propósitos de Dios. Él es santo, totalmente apartado del mundo, del pecado, de la iniquidad. Entonces debemos ser santos. Él nos enseña este principio. Dice en 1 Pedro 1:15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, que escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Él nos llama a una vida una vida que le siga a Él. Y una parte de eso es vivir una vida santa. Deja que Él te santifique. Deja que Él haga esa obra en ti, que puedas crecer en la santidad.
apartándote cada día más del pecado, cada día más del sistema del mundo para Dios, cada día más caminando con Él, amándole a Él, queriendo hacer sus propósitos y lograr sus objetivos, sus metas aquí en el mundo. Dice en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Estás creciendo en esta santidad o estás deslizando hacia la suciedad otra vez? Considera las promesas del Señor, considera su obra en ti, acércate a Él, dejando que Él efectúe la santificación en ti. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es tan importante esto, hermanos. El Señor quiere que hagamos un chequeo de la fe, un autoexamen, una evaluación. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas con tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás firme en medio de la tribulación? ¿Estás firme en medio de la tentación? ¿Estás creciendo en tu conocimiento en la doctrina? ¿Estás creciendo en el amor? ¿Estás creciendo en la santidad? ¿Estamos demostrando fidelidad? ¿Demostrando crecimiento? Porque si no, no puedes crecer espiritualmente si no has nacido espiritualmente. Puede que la razón que no estés creciendo, no estás firme, es porque no hay vida en ti. No puedes obligar a crecer una planta artificial. Voy a tomar algo de la decoración aquí. Eso está desde hace, no sé, desde el año pasado, aquí en el estudio. Esta planta nunca va a crecer. ¿Por qué? Esta planta es artificial. Pues si pensaban que era de verdad, discúlpame, si me perdonan. Pero esta planta nunca va a crecer. Es un adorno. Así muchas veces nosotros somos un adorno en las iglesias. Pues llegamos, sí, pero no estamos creciendo. Bueno, tenemos pinta de cristianos, tenemos pinta de bonitos, espirituales, piadosos, pero nunca vamos a crecer. Y la verdad es que esto nunca produce fruto, nunca puede replicarse en otras plantas como son las plantas naturales, nunca puede servir ningún propósito, simplemente adorno. Si muchos creyentes están adornando nomás, no son firmes, no están firmes y no están creciendo. ¿Por qué? Son artificiales. Si es el caso en tu vida, amigo, te ruego a que con esta autoevaluación digas, Señor, yo reconozco que no soy salvo. No es que estés luchando con el crecimiento y bueno, con la tentación, y sí, a veces ganas y a veces no, a veces sí aprendes y creces y a veces no. Bueno, ese es el proceso de nuestra santificación diaria. No es que siempre estemos bien, pero hay una lucha, hay un proceso, hay evidencias, hay fruto de que hay vida. Pero si no hay nada de fruto, es hora de arrepentirte y creer en Cristo para salvación. Que ahí inicia todo, ahí inicia todo. Tú puedes entender lo que es el Evangelio, que tú y yo, siendo pecadores, no merecemos estar con Dios para la eternidad. Antes, merecemos su ira, merecemos el castigo, pero Cristo vino, canceló nuestra deuda del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el don, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mereciendo nosotros el infierno, la separación eterna de Dios, Él vino y puso su vida por la nuestra para cancelar la deuda. Ahora debes recibirle. En arrepentimiento y fe, clama a Él. Ahora mismo, si aún no lo has hecho en tu vida, clama a Él. Y con un corazón sincero, recibe su invitación. Él te invita a ti a creer. No te va a obligar, pero te invita a creer. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Cristiano, te imploro, te ruego que sigas siempre añadiendo a tu fe, siempre creciendo en esta fe. Amigos, si este mensaje ha sido de ayuda, de bendición para tu vida, te animo a dejar un comentario aquí. Eso nos ayuda a saber que estás conectado. Y también comparte el video con otras personas para que también puedan experimentar una bendición a través de esta enseñanza. Y no te olvides suscribirte a los canales, activar las notificaciones para no perder ninguna de las enseñanzas. El Señor los bendiga.
Recuerda dejarnos un like y compartir este mensaje. No te pierdas nuestro próximo episodio este viernes, Verdad en Amor, conectando la palabra de Dios a tu vida.